No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Este verano quise sorprender a mi novia con algo especial por su cumpleaños. Había tenido unos meses difíciles en el trabajo y se merecía una escapada que rompiera con la rutina. Fue una decisión de último minuto, como casi todas las que tomo cuando intento ser espontáneo. Una excursión de kayak por las Islas San Juan. Busqué lo primero que encontré en línea, reservé sin pensarlo demasiado y armamos las mochilas. Después de un largo trayecto en coche, seguido de una travesía en ferry, finalmente llegamos al punto de encuentro donde ya esperaba el grupo de turistas, unas 20 personas en total. La mayoría eran parejas de mediana edad, algunos jubilados y unas pocas personas más jóvenes como nosotros. Nos reunieron a todos rápidamente y nos subieron a una furgoneta que nos llevaría a la playa donde comenzaríamos la ruta en kayak. Mi novia, voy a llamarla Rebecca Warhol por propósitos de esta historia, aunque no es su nombre real, siempre ha tenido una personalidad luminosa, de esas personas que sin esfuerzo hacen sentir cómodos a los demás. Además, su nombre suele llamar la atención, es poco común y suena artístico, como sacado de una galería. En la furgoneta se sentó junto a una mujer de unos 50 años, con cara amable y una energía tranquila, y como suele hacer, empezó a charlar con ella de inmediato. La conversación era ligera. La mujer le comentó a Rebecca que siempre había amado ese nombre, que curiosamente también era el de su madre. Rieron, intercambiaron algunas anécdotas y la atmósfera era la de cualquier excursión turística, con desconocidos que comparten por un rato un mismo destino. Pero todo cambió cuando el guía pasó una hoja para que fuéramos anotando nuestros nombres. Nada fuera de lo común. Rebecca tomó el bolígrafo, escribió su nombre completo y se la pasó a la mujer. En ese momento, la mujer soltó un grito ahogado, ¡Oh, Dios mío!, y empezó a llorar. Al principio no entendíamos nada. Pensamos que quizá le pasaba algo, que se había sentido mal físicamente, pero entre lágrimas la mujer nos explicó lo que la había sacudido de esa forma. Nos dijo que Rebecca Warhol era exactamente el nombre completo de su madre, tal cual, letra por letra, y que esas islas a las que íbamos eran su lugar favorito en el mundo, que había muerto hacía apenas unos meses, víctima del cáncer, y que la razón por la que estaban ahí, recorriendo tantos kilómetros, era para esparcir sus cenizas en ese sitio que tanto había amado. Nos quedamos helados. Por un momento nadie dijo nada. El resto de los pasajeros seguía charlando entre ellos, ajenos al torbellino que había estallado en ese asiento del fondo. Intenté procesar todo. Yo había escogido esa fecha al azar, ese tour, esa empresa. No sabía nada de esa mujer ni de su historia. Y sin embargo, ahí estaba mi novia, con el mismo nombre que su madre fallecida, sentada a su lado en una furgoneta rumbo al lugar donde la iban a despedir para siempre. La mujer respiró hondo y nos dijo, como si aún no se creyera lo que estaba diciendo: mi hija me dijo que la abuela Rebecca estaría con nosotras en este viaje, que la sentiríamos cerca. No le creí, hasta ahora. Nos miramos sin saber qué responder. Era una de esas situaciones en las que cualquier cosa que digas suena vacía, porque lo que está pasando es tan grande que el lenguaje no alcanza. Rebecca, conmovida, la abrazó y las dos lloraron un poco más. Durante el resto del tour, algo flotaba en el aire. No era incomodidad, era otra cosa, como una calma distinta. La mujer y su familia nos agradecieron muchas veces por el momento, aunque nosotros no habíamos hecho nada. O tal vez sí, sin querer. Cuando nos subimos al kayak, el mar estaba increíblemente quieto. El guía incluso bromeó con que era raro ver esas aguas tan tranquilas. Parecía como si algo o alguien estuviera envolviendo el día en una especie de burbuja invisible. Todo fue perfecto, sin contratiempos, con una luz dorada cayendo justo cuando terminamos la ruta. En algún punto del recorrido, sin hacer mucho ruido, la mujer esparció las cenizas en una cala escondida entre rocas. Nosotros no dijimos nada, pero sabíamos que era el momento. Días después, cuando le conté esto a mi hermano, me miró con cara de incredulidad y me soltó: el universo te guiñó el ojo ese día. Y sí, no tengo otra forma de explicarlo. Puede que haya sido una coincidencia improbable, o tal vez fue algo más. Algo que no entendemos, pero que a veces se asoma y nos recuerda que hay cosas que escapan a toda lógica. Desde ese día, cada vez que me encuentro con algo que parece imposible, ya no me apresuro tanto a buscar una explicación. A veces simplemente dejo que el universo guiñe.
Mi papá falleció de cáncer hace unos años, después de una lucha larga y dolorosa que, aunque esperada, nos sacudió a todos. Él siempre fue un tipo práctico, de esos que rara vez hablaban de cosas emocionales, pero cuando lo hacía, lo decía con una claridad que se te quedaba grabada para siempre. En los últimos días, ya muy debilitado, tuvo algunos momentos en los que hablaba en voz baja con mi mamá. Yo no sabía exactamente de qué hablaban, pero él parecía estar dejándole mensajes, casi como si se estuviera despidiendo a su manera. Unos días después de su muerte, volví a casa de mis padres para ayudar a mi mamá a ordenar algunas cosas del jardín. Era una tarde tranquila, de esas donde el sol parece tomarse su tiempo para bajar y el aire se siente más tibio que caliente. Estábamos sacando hojas secas y cortando ramas en ese silencio raro que deja el duelo, donde las palabras sobran, pero el vacío no se llena. Yo estaba agachada junto a un arbusto, limpiando el borde de las piedras, cuando de repente una mariposa apareció de la nada. Era grande, de un color anaranjado intenso con manchas negras, y voló directo hacia mí. No solo pasó cerca, literalmente me dio en la cara, rebotó en mi mejilla, volvió a darme en la frente y luego se alejó flotando lentamente hacia un árbol. Fue tan absurdo y repentino que me reí sin pensarlo. Para mí fue solo un momento curioso, como cuando un insecto se te cruza y simplemente lo dejas pasar. Pero cuando giré la cabeza para mirar a mi mamá, la encontré completamente paralizada. Tenía la boca entreabierta y los ojos muy abiertos, como si acabara de ver algo imposible. Dejó caer las tijeras de jardín que tenía en las manos y se quedó mirándome. ¿Lo viste?, me dijo, con la voz entrecortada. ¿La mariposa?, le respondí sin entender nada. Ella asintió lentamente y luego me dijo algo que me dejó helada. Tu papá me dijo, unos días antes de morir, me dijo que si alguna vez veía una mariposa volando hacia mí, muy cerca o incluso chocando conmigo, que sabría que era él. Me lo dijo como algo muy serio, como si realmente creyera que encontraría la forma de estar presente así. Yo no supe qué decir. En ese momento, la sensación fue como si el tiempo se hubiera detenido. El jardín, el sol, el aire, todo se volvió denso. La idea de que ese pequeño ser, esa mariposa tan insistente, pudiera haber sido algo más allá de lo racional, me revolvió todo por dentro. No soy una persona especialmente espiritual, nunca he sido de creer en señales, pero lo que pasó ahí fue distinto. No fue solo un podría ser, fue un sentir. Esa noche, mientras lavábamos los platos, mi mamá me contó que durante los últimos días mi papá había estado obsesionado con la idea de no irse del todo. No le tenía miedo a la muerte, decía, pero no soportaba la idea de dejarnos solos. Y entonces empezó a decirle cosas como esa, que estaría en los pájaros del jardín, en el olor del café por las mañanas, y sí, en las mariposas. Desde entonces, cada vez que veo una mariposa, sobre todo si aparece de forma inesperada o se me acerca demasiado, no puedo evitar pensar en él. No digo que sea él, no puedo asegurar nada, pero tampoco puedo descartarlo. Fue una de esas experiencias que no puedes explicar, que no caben en ninguna lógica, pero que se sienten tan reales como cualquier otra cosa, como si el universo, por un momento, dejara una rendija abierta, un guiño, una caricia, o simplemente una forma de recordarte que el amor no se va del todo, a veces se disfraza de alas. Durante mi segundo año de universidad, me inscribí en una clase de periodismo que combinaba lo que se conoce como hard news y soft news. Era una clase retadora, pero bastante interesante. El profesor, que tenía fama de ser muy exigente pero justo, nos dio una tarea que me incomodó desde el momento en que la explicó. Teníamos que escribir una esquela, un obituario real como los que aparecen en los periódicos. Tenía que ser sobre uno de nuestros abuelos. Si todos nuestros abuelos estaban vivos, entonces debíamos escoger a uno y escribir como si ya hubiera fallecido. En ese momento, mis 4 abuelos seguían vivos. Y no solo vivos, estaban bastante bien, considerando su edad. Esa fue una de las razones por las que me costó empezar la tarea. Me parecía algo morboso. ¿Cómo iba a sentarme a redactar algo tan definitivo sobre alguien a quien todavía podía llamar por teléfono? Así que, como buen procrastinador universitario, la fui dejando hasta la noche anterior a la fecha límite. Eran como las 10 de la noche. Me senté frente a la computadora sin saber ni por dónde empezar. Después de pensarlo unos minutos, decidí escribir sobre mi abuelo materno. Siempre me cayó bien.
Era un tipo tranquilo, con un sentido del humor sutil, y de todos mis abuelos, era el más saludable. Caminaba todos los días, no tomaba medicinas, nunca se quejaba de nada. Parecía inmune al paso del tiempo. Como no tenía muchos datos específicos sobre su carrera, decidí llamar a mi mamá para pedirle información. Ella ya estaba por dormirse, pero contestó al tercer timbrazo. Le expliqué el encargo y le pedí detalles. ¿Dónde había trabajado mi abuelo? ¿En qué años? ¿Cuál era su segundo nombre? Me contestó casi todo, pero se quedó en blanco con el nombre de una de las empresas donde había trabajado. Se enojó un poco, más por el hecho de que estuviera preguntando tan tarde, y me dijo algo como: si hubieras empezado antes, habrías podido llamarlo tú mismo. Ya son las 10:30 de la noche allá, y a esta hora seguramente ya está dormido. Sin embargo, después de unos segundos cambió de tono y me dijo que intentaría llamarlo ella. Total, quizás seguía despierto. Mientras yo abría otro documento para tomar notas, mi mamá colgó para marcarle directamente. No pasaron ni 5 minutos cuando me volvió a llamar. Su voz ya no tenía ese tono medio molesto. Esta vez sonaba agitada, temblorosa. Me dijo que mi abuela había contestado el teléfono y que estaba en pánico. Justo en ese momento, los paramédicos acababan de llegar a la casa. Mi abuelo se había desplomado sin previo aviso, había dejado de respirar. Mi abuela lo encontró inconsciente y llamó al 911. Los paramédicos estaban ahí, haciéndole RCP en la sala. No entendía bien lo que estaba pasando, era surreal. Yo acababa de hablar con mi madre sobre él como si estuviera muerto, mientras él, literalmente, estaba muriendo. Durante los mismos minutos en los que yo estaba escribiendo el inicio de un obituario ficticio, su corazón se estaba deteniendo. Mi mamá se quedó al teléfono con mi abuela todo el tiempo hasta que se llevaron a mi abuelo en la ambulancia. Poco después nos confirmaron que había fallecido, así, sin aviso. Un paro cardiorrespiratorio súbito, sin enfermedades previas, sin señales, sin despedidas. Lo más extraño de todo es que el obituario que escribí esa noche, con la intención de ser solo una tarea universitaria, terminó convirtiéndose, con muy pocos cambios, en el que usamos para el periódico local y el programa del funeral. De hecho, cuando lo leyeron en voz alta durante la ceremonia, me quedé paralizado. Sentía que el universo me había puesto a escribirlo no como práctica, sino como una especie de preparación. En las semanas siguientes, todos trataban de darle sentido, que si fue una coincidencia, que si fue pura mala suerte, que si fue el estrés de su edad, pero yo no podía dejar de pensar en el momento exacto en el que hablábamos de su vida para después de la muerte, mientras él se iba. A veces pienso que de alguna forma ya lo sabíamos, que en un nivel más profundo, sin entenderlo del todo, yo estaba escribiendo su despedida cuando más lo necesitaba. Hasta hoy me cuesta volver a leer esa tarea, no por tristeza, aunque sí duele, sino por el escalofrío que me da pensar en la precisión de los tiempos. Es como si por un instante me hubieran abierto una ventanita a algo que no entendemos del todo, algo que va más allá del tiempo, las palabras o las explicaciones. Y lo más raro de todo es que desde entonces no puedo evitar sentir que escribir sobre alguien es una forma muy poderosa de invocarlo. Como si las palabras de algún modo tocaran algo real, algo que no siempre vemos pero que nos responde. Cuando era niña, tendría unos 10 años, me gustaba mucho hacer reír, pero no con chistes normales, sino con bromas, sustos, travesuras. Siempre fui de las que tenían la carcajada fácil, pero también disfrutaban verla en los demás. Me encantaba esa sensación de tener un as bajo la manga para sorprender a alguien, aunque fuera con una tontería. A veces eso me metía en problemas, claro, pero la mayoría de las veces la gente acababa riéndose también. Mis papás me decían que tenía una imaginación muy viva, lo que en su idioma de adultos era una manera educada de decir que estaba todo el día inventando cosas o metiéndome en situaciones raras. Yo era hija única, así que mis primos eran lo más parecido que tenía a hermanos. Nos veíamos todos los veranos en casa de mis abuelos, en un pueblo tranquilo al norte, donde no había mucho más que hacer que correr por el patio, atrapar bichos, ver películas viejas y hacer bromas. Ese verano, como casi todos, fuimos al mismo sitio. El calor no era tan intenso como en otros años, y mi abuela decía que eso era señal de tormentas, aunque nunca llegaban. Un día, mis padres nos llevaron al centro del pueblo.
En una de las calles, entre una heladería y una tienda de souvenirs, encontré una tiendita chiquita que parecía de otra época. Tenía un letrero descolorido que decía algo como trucos, bromas y magia. Era exactamente el tipo de lugar que me encantaba. Adentro olía a madera vieja y papel húmedo. Había estantes con objetos polvorientos, barajas trucadas, sobres que parecían normales, pero soltaban confeti al abrirse y otras cosas que no entendía, pero que prometían risas. Fue ahí donde encontré la caja. Era pequeña, como del tamaño de un estuche de anillos, pero hecha de plástico duro, con un resorte por dentro. El hombre que atendía me mostró cómo funcionaba. Se enrollaba una banda elástica dentro de la caja, se cerraba y cuando alguien la abría, el mecanismo se soltaba, haciendo que vibrara violentamente, como si fuera a explotar. Era un susto inofensivo, pero efectivo. Lo compré con lo poco que me quedaba de mi domingo. Me fui contenta, imaginando a quién se lo haría primero. Durante la tarde, me divertí haciéndole la broma a mis primos, a mi papá, incluso a mi abuela. Todos se reían después del susto. Para mí era una especie de poder, el de controlar un momento, provocar una reacción, romper el ritmo del día con algo inesperado. Esa noche llegaron a casa mis tíos abuelos, Clara y su esposo, Ernesto. Hacía muchos años que no los veía y la verdad no los recordaba tan claramente. Ella era bajita, con el pelo gris recogido en un moño desordenado, siempre con un chal sobre los hombros, aunque hiciera calor. Caminaba lento, pero se veía lúcida. Me miraba con una mezcla de ternura y curiosidad, como si intentara recordar cómo era yo de pequeña. Pasamos la tarde todos juntos en el porche. Ellos contaban historias de cuando eran jóvenes y yo me sentaba en el escalón, escuchando a medias mientras jugueteaba con mi cajita de broma. En un momento, Clara se sentó sola en la sala, con una revista en las manos. Parecía tranquila, casi como si estuviera esperando algo. Vi una oportunidad perfecta. Tenía la caja lista. Me acerqué al marco de la puerta y me asomé. Podía imaginar la escena. Le daría la cajita diciendo que había un regalito para ella. Ella la abriría, se asustaría y luego reiríamos juntas. Ya lo había hecho antes con los demás. No había razón para dudar. Pero algo me detuvo. No fue miedo, fue más como una incomodidad repentina, como si una parte de mí se adelantara al momento y me dijera, no lo hagas. Me dio un pequeño vuelco el estómago. Pensé, ¿y si se asusta demasiado? ¿Y si le pasa algo? Esa idea me vino tan clara, tan directa, que me hizo dar un paso atrás. Guardé la cajita en el bolsillo del short y regresé al patio como si nada. Unos días después, ya de regreso en casa, mi mamá recibió una llamada. Fue una de esas llamadas silenciosas, donde uno escucha más por lo que no se dice. Después colgó y me abrazó. Clara había muerto esa mañana, un infarto fulminante. Dicen que fue rápido, que no sufrió. Yo no supe qué decir. Me quedé sentada en mi cuarto, mirando la cajita sobre el escritorio. No le conté a nadie. ¿Cómo explicas algo así? Nadie me creería, pero yo sabía que estuve a segundos de hacerlo, de darle el susto, de quizás desencadenar algo. ¿Fue intuición? ¿Suerte? ¿Algo más? Desde entonces, la caja quedó guardada en una cajita de zapatos con mis cosas viejas. Nunca más la volví a usar. A veces la veía cuando limpiaba el closet y me daban escalofríos, no por la caja, sino por lo que no pasó, por esa sensación extraña de haber sentido algo antes de tiempo, de haber sido advertida, de haber estado a punto de cruzar una línea invisible. Años después, cuando fui adulta, tuve más momentos parecidos, pequeños avisos, sensaciones que me decían, espera, mejor no, todavía no. Empecé a confiar en ellos, no era miedo, era otra cosa. Como si por un segundo viera el eco de algo que aún no había sucedido, como si alguien o algo me tocara el hombro suavemente y me dijera, no esta vez. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.